En los últimos años hemos visto algo que no ocurría con frecuencia, películas de anime llegando a las salas de cine de forma regular. Estos ya no son eventos aislados ni funciones especiales, sino estrenos que comparten espacios con grandes producciones internacionales. Y eso sin duda ha marcado un gran cambio. Pero ese cambio también me invita a preguntarme si en realidad esto es un cambio positivo. Porque las películas que llegaban antes, en contextos más limitados, casi de culto, no se parecen a las que vemos hoy en día, no solo en estilo, sino en cómo se vivían. La experiencia ha cambiado, y con ello la forma en la que nos relacionamos con estas historias. Antes de que el internet nos diera acceso ilimitado al anime, verlo era casi una odisea. En los 90s y principios del 2000 nos encontrábamos con series como Pokémon, Digimon, Beyblade, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Inuyasha o Samurai X, en canales como Cartoon Network, Fox Kids o Nickelodeon. Pero hay que decirlo, no todos podíamos acceder a ellos. Muchos eran canales de pago y en Latinoamérica eso ya marcaba una barrera. Por suerte existían alternativas más asequibles como Frecuencia Latina, América, Canal 5 o el mítico Magic Kids. Con una estética noventera y 2000era y su propuesta variada lograban llegar a millones de hogares. Aún así, seamos honestos, para muchos, incluso estos canales eran un lujo. En Colombia, por ejemplo, el acceso era aún más limitado. RCN, Caracol, Canal 1 o Señal Colombia ofrecían un catálogo más corto, con animes algo más antiguos, repeticiones eternas y horarios que cambiaban sin previo aviso. Era como jugar a la ruleta rusa con la programación de estos canales. Por eso, el hecho de que a finales de los 90 y comienzos del 2000 llegara una película de anime a las salas de cine era sin exagerar un gran acontecimiento. No se trataba solo de una proyección más, era una rareza que rompía con la lógica de distribución dominante, una oportunidad casi única para vivir colectivamente lo que antes solo se experimentaba en solitario frente al televisor. Si miro hacia atrás, a finales de los 90 y la primera década del 2000, solo recuerdo un puñado de películas de anime que realmente llegaron a las salas de cine, como Pokémon la película, El viaje de Chihiro o Yu-Gi-Oh! La pirámide de la luz. Todas en su momento dejaron una huella, algunas por una propuesta visual o narrativa y otras por el fenómeno cultural que representaban. Pero seamos honestos, dejando de lado el viaje de Chihiro, que jugaba en una liga totalmente diferente, tanto Pokémon como Yu-Gi-Oh! Llegaron al cine impulsados más por marketing que por una propuesta artística. No solo eran populares, eran minas de oro en términos de mercancía, licencias y productos derivados. Y eso no está mal, esto forma parte de cómo funciona la industria del entretenimiento. Lo menciono porque es un punto importante para entender el contexto de este video. No todas las películas de anime que llegan al cine lo hacen por las mismas razones, y eso influye, aunque no siempre lo notemos, en cómo recibimos estas historias y de lo que esperamos de ellas. La experiencia de ir al cine siempre ha tenido para mí un valor especial. Hay algo único en sentarse en una sala oscura rodeada de personas que no conocemos y aún así compartir con ellas una misma historia. Durante este tiempo todos estamos conectados por algo que trasciende lo individual, una emoción, una escena, una memoria, a veces es la nostalgia, otras veces la fuerza de una gran producción o incluso el cierre de una historia que llevamos años siguiendo. A pesar de todo esto, hay algo en el anime proyectado en las salas de cine que no termino de disfrutar del mismo modo. No es que esté mal ni que no lo valore, pero la experiencia por alguna razón no me resulta igual de significativa y eso me lleva a preguntarme, ¿qué cambia cuando el anime que tantas veces hemos visto en espacios más íntimos se traslada a la gran pantalla? ¿Qué se gana y qué se pierde? Uno de los principales problemas que encuentro en esta nueva etapa del anime en cines es su alcance. Soy consciente de que con el paso del tiempo el anime ha dejado de ser de nicho y ahora puede disfrutarse incluso en familia, en espacios más abiertos y diversos. Eso sin duda es un gran avance. Pero a pesar de esa apertura siguen existiendo casos en donde la distribución es limitada.
Películas que llegan a Colombia o ciertos países de Latinoamérica lo hacen con funciones restringidas, en pocas salas y solo en ciudades principales. The First Slam Dunk, por ejemplo, hasta donde recuerdo, solo se proyectó en Bogotá, Medellín y creo que en un par de ciudades más, y algo similar ocurrió con la película de Haikyuu, que tuvo una presencia muy localizada. Esto no necesariamente invalida el esfuerzo de traer estas historias a la pantalla grande, pero sí plantea una pregunta sobre el tipo de experiencia que se está ofreciendo. ¿Qué pasa con quienes viven fuera de esos centros urbanos? ¿Qué tipo de acceso tienen a estas narrativas que en teoría ahora son más universales? Porque al final no es justo que no tengamos un acceso parejo frente a todas estas películas y que solo podamos ver aquellas que encajan en el molde de lo mainstream, sin desmeritar su valor, mientras muchas otras con propuestas distintas o menos comerciales se quedan atrás, invisibles para gran parte del público. Ahora hablemos de algo que personalmente me genera bastante ruido. Continuar una historia en la pantalla grande para mí es una de las decisiones más cuestionables que se pueden tomar dentro de una narrativa serializada. Entiendo que desde el punto de vista comercial, llevar una serie al cine puede representar una ganancia considerable, pero también creo que es una estrategia que puede romper con la experiencia original. La propuesta de una serie de televisión, especialmente hablando en el anime, no responde a las mismas lógicas que una película pensada para las salas de cine. El presupuesto, la calidad técnica, la continuidad narrativa, el estilo visual, el arte, el diseño sonoro, la música, todos estos elementos pueden verse alterados y no siempre para bien. Voy a tomar como ejemplo las últimas dos películas de anime que vi en salas de cine, Kimetsu no Yaiba, El Castillo Infinito y Chainsaw Man, la película El Arco de Recio. En el caso de Kimetsu no Yaiba, adaptar un arco a medias para convertirlo en una película no fue desde mi perspectiva la mejor elección. De hecho, esa fue una de las críticas más grandes que recibí esta película. Aunque siendo justos, también creo que es una queja que no tiene mucha justificación, siendo que desde el inicio se mencionó que esta formaba parte de una trilogía. Y es que el formato de estas historias no funciona tan bien cuando se recortan los arcos por la mitad. La estructura narrativa de Kimetsu no Yaiba y como la mayoría de otros animes o mangas están pensados para funcionar como una saga compuesta por arcos, cada uno con su propio ritmo, desarrollo emocional y progresión dramática. Al intentar fragmentar este ritmo y presentarlo como una película, lo que se obtiene es más parecido a una temporada de un solo episodio largo, y desde mi perspectiva eso no funciona tan bien. Se pierde la tensión acumulada, el peso de las pausas y la conexión que construimos capítulo a capítulo se pierde. La película, aunque técnicamente está muy bien, se siente como una pieza incompleta dentro de una estructura que exige continuidad. Ahora hablemos del caso de Chainsaw Man, que representa una situación completamente distinta. El arco de Reze, que va desde el capítulo 40 al 52 del manga, es relativamente corto, y eso curiosamente generó la única crítica que puedo hacerle a esta película. El inicio se sintió un tanto lento. Sentí que alargaron de más toda la introducción, al punto que mi primera impresión fue de estar frente a una mala adaptación, cosa que no ocurrió. La película terminó superando mis expectativas. En esta ocasión, el uso de una animación distinta a la que se empleó en la serie, con una producción claramente más cuidada y un presupuesto más alto, le jugó completamente a favor. La atmósfera, el ritmo emocional y la construcción visual se sintieron mucho más orgánicos, más íntimos, y aunque el arco es breve, la película le logró dar el espacio necesario para que la historia respirara sin perder intensidad. Por último, hablemos de una práctica que personalmente me resulta difícil de digerir, el estreno en cines de episodios que luego serán incluidos tal cual en el anime. El caso más frustrante que hemos visto es el de Dragon Ball y la Batalla de los Dioses, una película que fue estrenada en salas de cine con toda la expectativa que esto implica, y que posteriormente fue adaptada al anime de Dragon Ball Super con un arco de más de 10 episodios. Y no solo fue una repetición innecesaria, la adaptación al anime vino acompañado de una animación notoriamente inferior. Incluso los fanáticos más acérrimos de Dragon Ball lo sintieron como un insulto. Se suele criticar a los estudios de animación por reutilizar escenas para ahorrar presupuesto o facilitar la producción, pero en este caso, desde mi perspectiva, hubiera preferido que hicieran exactamente eso antes de rehacer la película con una animación tan mediocre, especialmente tratándose de una franquicia como lo es Dragon Ball. Y aunque esta práctica se ha repetido en años recientes con
títulos como Kimetsu no Yaiba o Dandadan, el caso de Dragon Ball sigue siendo para mí el más decepcionante, no por nostalgia, sino porque evidenció cómo una mala decisión de formato puede empañar incluso una historia ya conocida y celebrada. Sé que todo esto puede sonar como una queja, pero en el fondo reconozco que estamos viviendo un verdadero avance en la forma en la que el anime se proyecta y se percibe globalmente. Hoy en día puede competir cara a cara con las grandes producciones de Hollywood, y películas originales como Kimetsu no Yaiba, Suzume o El Chico y la Garza son prueba de ello. Obras que no solo llegaron a las salas de cine en todo mundo, sino que lo hicieron con fuerza, con identidad y con una sensibilidad que trasciende fronteras. Y es que no puedo evitar pensar en lo mucho que me hubiera gustado poder ver en una sala de cine de películas como Una voz silenciosa o El jardín de las palabras, obras íntimas, delicadas, que merecían ese espacio colectivo, esa pantalla grande, esa pausa compartida. Tal vez es solo que me estoy haciendo viejo y empiezo a quejarme de todo, pero quiero dejar algo claro. Este video no busca desalentar a nadie de ir a las salas de cine, al contrario, incluso yo que estoy aquí cuestionando estos formatos y decisiones seguiré yendo y seguiré disfrutando de esta experiencia. Lo que intento explorar es cómo ha cambiado la forma de vivir el anime en las salas de cine, cómo pasamos de funciones esporádicas y casi clandestinas a estrenos globales con alfombra roja, y cómo en medio de ese cambio también se transformó la experiencia, lo que vemos, cómo lo vemos y lo que empezamos a sentir. Este video no es una queja, sino una reflexión sobre esa transición. No siendo más, les recuerdo que suelo subir video los días domingos. Yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.